Después de la paralización de los jueces del pasado 21, lo que ocurrió el pasado jueves 21 cuando los jueces se paralizaron y lo que ha ocurrido de manera posterioridad. El Consejo del Poder Judicial, pues ha intentado conversaciones, pero no se pueden confundir las conversaciones con el diálogo. Y el diálogo tampoco se puede confundir con el debate. Un diálogo, desde luego que incluye la conversación, pero el diálogo no es conversación. El diálogo se da entre interlocutores, entre interlocutores que han sido avalados para ese rol. Es decir, entre interlocutores representativos, no autorrepresentativos, sino representativos. Y independientemente de que se han conversado algunas cosas, esas cosas que se han conversado, pues no satisfacen a quienes pues han llevado a cabo esta paralización. Los jueces, juezas y servidores judiciales de la República Dominicana desmintieron categóricamente las informaciones difundidas en algunos medios de comunicación que presentan como fructífera una reunión convocada por el presidente de la Suprema Corte de Justicia en la que participaron algunos jueces a título estrictamente personal y no en representación del colectivo que encabeza la lucha reivindicativa desarrollada por el Poder Judicial. El colectivo judicial aclaró que dicho encuentro no constituyó una mesa de diálogo oficial ni contó con representación legítima de los jueces, juezas y servidores judiciales que han sostenido la jornada de protesta y reclamo en defensa de las condiciones dignas para la judicatura y el personal administrativo judicial. En consecuencia, rechazó cualquier intento de proyectar ante la opinión pública la idea de que existe una solución acordada o consensuada respecto de la demanda planteada. Precisaron además que a los jueces de primera instancia que asistieron a la reunión les fue expresamente comunicado que la convocatoria se realiza de manera estrictamente personal y no en calidad de representante de colectivo judicial ni de los sectores que actualmente impulsan las acciones reivindicativas dentro del Poder Judicial. En ese sentido, subrayaron que los participantes en dicha reunión acudieron sin mandato, delegación ni autorización del movimiento que agrupa a los distintos sectores judiciales que han venido sosteniendo la jornada de lucha en todo el país. Asimismo, señalaron que resulta impropio presentar ese encuentro como una respuesta efectiva a las exigencias formuladas durante meses por los jueces, juezas y servidores judiciales, cuando hasta la fecha no se ha producido ninguna propuesta concreta que atienda los reclamos relativos a la dignificación salarial, las condiciones laborales y el fortalecimiento institucional del sistema de justicia. El Poder Judicial no necesita escucharnos nuevamente porque nuestros reclamos ya son conocidos por toda la República Dominicana. Lo que esperamos es una convocatoria seria para recibir respuestas concretas y soluciones reales. Finalmente, reiteraron su disposición al diálogo institucional siempre que éste se produzca con transparencia, formalidad y respeto a la representación auténtica del colectivo judicial, evitando maniobras comunicacionales orientadas a desvirtuar la legitimidad de las demandas que hoy unen a jueces, juezas y servidores judiciales en todo el territorio de la República Dominicana. Entonces, bueno, ciertamente podemos hablar de que se
se ha intentado conversar, repito, se ha conversado, pero la conversación no alcanza la categoría de diálogo porque el diálogo requiere representatividad. Y el diálogo que parte de una intención implícita de racionalidad. Es decir, dice Habermas que un acto del habla, pues resulta aceptable por su intención implícita de racionalidad. Entonces, no se trata de que aparentemos que se está conversando, que se están buscando soluciones, sino que de manera efectiva se busquen esas soluciones y esas soluciones se hagan dentro de un marco de reconocimiento de dignidades. ¿Qué se ha conversado? Porque lo que el Consejo se hizo una reunión ordinaria, a esa reunión ordinaria los consejeros que son, digamos, un consejero que representa a los jueces de paz, se le pidió que invitara a 2 jueces de paz de su elección para esa conversación. La que representa a los jueces de corte, que invite 2 jueces de corte de su predilección para esa conversación, y la representación de los jueces de primera instancia, que invite 2 jueces. Es decir, que ellos se arrogaron el derecho o la potestad de dar a los propios consejeros la facultad de hacer una designación de una representación de los jueces. Y eso, desde luego, que no tiene sentido, no debió ser de esa manera. Pero veamos las cosas que se han hablado. Bueno, en esa conversación se habló de un 32% de indexación salarial para todos los jueces. Eso se haría con el presupuesto complementario. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? Incluso cuando se produzca un diálogo real, pues ese tema tiene que estar resuelto de otra manera. Porque en esa conversación, lo que informó el presidente de la Suprema y del Consejo del Poder Judicial es que tiene apalabreada con el ministro de Hacienda esa situación. Es decir, que conversó, que el ministro de Hacienda supuestamente se comprometió a incluir en el complementario la indexación de los jueces. Pero el ministro de Hacienda no se ha referido a ese tema. No ha dicho que eso es cierto, tampoco lo ha desmentido. No obstante, sabemos que el ministro de Hacienda no tiene en su poder la toma de esa decisión. Que esa decisión depende de muchas cosas, entre ellas del choque petrolero, de una serie de cosas. El presidente, según Subero Isa, el consultor jurídico, él entiende que el presidente no debe intervenir en eso. Pero el ministro de Justicia entiende que el gobierno debe contribuir con la solución de ese problema. Creo que quien tiene razón es el ministro de Justicia.
No es verdad, como dice Subero Isa, que el presidente no debe intervenir en eso. Si el presidente no interviene, no hay solución de ese problema. No hay solución de ese problema, porque el presidente es el jefe del Estado y es el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. Y a la hora de tomar decisiones con el complementario, esas no son decisiones del ministro de Hacienda. Esas son decisiones políticas en las que tiene que intervenir el presidente de la República. Entonces, ojalá se propicie un diálogo más amplio y en ese diálogo más amplio se vean estos compromisos con mayor firmeza, porque nadie te va a aceptar que hay una supuesta palabra del ministro de Hacienda. ¿Dónde está eso escrito? ¿Dónde está eso escrito? ¿Dónde está eso suscrito? ¿Dónde lo ha dicho él? ¿O dónde lo ha dicho el gobierno que se compromete con el complementario a resolver esa situación? Mientras eso no ocurra, esa parte está aérea y no sirve ni para la conversación que se hizo la semana pasada, ni para la que se seguirán haciendo, ni para un diálogo cuando se produzca, que repito que no ha habido diálogo. Porque el diálogo requiere de interlocución autorizada, representativa y de respeto de dignidades. Requiere lo que se llama el diálogo. Entonces, está latente ese conflicto. Está latente y ojalá no deje el gobierno que se le junte con otros. Que se le junte con otros. Porque no es verdad que la huelga no tiene un mensaje para el gobierno. Sí lo tiene. Sí lo tiene. Y el gobierno y el presidente no puede ni que mirar para otro lado. No. Tiene que contribuir con la solución de ese problema. Debe contribuir con la solución de ese problema dentro de las posibilidades que tenga. Entonces, bueno, lo de las encuestas, no quise referirme el pasado viernes porque vi que el documento era bastante amplio y sin leerlo no quería opinar. Pero vámonos a lo que la Junta ha decidido. Creo que en su 13º, en el artículo 13º, porque desde luego no puedo leer la resolución completa. Artículo 13º, prohibiciones para la publicación de encuestas con fines electorales fuera de los plazos previstos para la precampaña y la campaña electoral. Queda prohibida la publicación o difusión por cualquier medio de encuestas o sondeo de opinión con fines electorales fuera del plazo legal establecido para el periodo de precampaña, el cual inicia formalmente el primer domingo del mes de julio del año anterior al de las elecciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 41 de la ley número 33-18 de partidos, agrupaciones y movimientos políticos. Las firmas encuestadoras inscritas en el registro de la Junta Central Electoral que publiquen encuestas con fines electorales antes del inicio de la precampaña o la campaña electoral podrán ser objeto de suspensión temporal del registro por un periodo de 6 meses a 1 año, cancelación definitiva del registro en caso de reincidencia, cualquier otra sanción administrativa prevista en la ley. Las decisiones que sean dictadas por el Pleno de la Junta Central Electoral rechazando o revocando el registro y la habilitación de firma encuestadora serán notificadas a los solicitantes a través de la Secretaría General de la Junta Central Electoral. ¿Tiene potestad la Junta para hacer esto? Bueno, la tiene. Danilo Medina lo reconoce, que la tiene. Él cuestiona el momento, porque él dice que en el 24 se permitieron las publicaciones de todas las encuestas y no hubo una medida de esta naturaleza, con la misma potestad. Puede arguirse
que no estaba el reglamento, que el reglamento es del 25, que es posterior al 24, que ahora sí está el reglamento y que por eso ahora se lleva a cabo este tipo de regulación. Lo que afecta, yo creo que es más que lo que corrige. Lo que afecta es más que lo que corrige. Eso afecta a la Junta. Esa decisión afecta a la Junta Central Electoral. ¿Por qué? Porque disminuye el ambiente para la participación electoral. La Junta, por ejemplo, está sumergida en estos momentos en una campaña de renovación de la cédula, de cambios de la cédula, que esperamos que esa campaña sea exitosa y que haya un cambio de cédula exitoso. A ese cambio de cédula, el debate y el interés por la política contribuye a que sea exitoso. Si ese interés por la política y por la participación política se enfría, pues eso puede llevar al fracaso de esa campaña de cedulación que está haciendo la Junta Central Electoral. Lo que tenemos que analizar es qué ha pasado con un país donde se han publicado encuestas siempre, sin ningún problema. Eso ha afectado el clima electoral en la República Dominicana bajo ningún concepto. Incluso los políticos nuestros han madurado al extremo de que ya se colocan por encima de las encuestas. Ya se colocan por encima de las encuestas y saben exactamente cuándo una encuesta puede estar reflejando la realidad y cuándo no la está reflejando, pero de todas maneras ese es un tema de opinión pública. Es un tema de opinión pública. Lo que ocurre es que aquí puede haber una confluencia de principios, es decir, un choque de principios, que eso lleva a cierta ponderación, porque por ahí se puede llegar a un camino en que esto se interprete como un atentado contra la libertad de expresión. ¿Qué va a pasar con esta prohibición si un medio se refiere a una encuesta? Y si un periodista consigue una encuesta y la da a conocer, ¿qué va a pasar? Que no tiene derecho a eso. ¿Y quién ha dicho que no tiene derecho a eso? ¿Quién ha dicho que yo no tengo derecho a revelar cualquier dato que yo entienda confiable? Que yo entienda confiable. Por el contrario, le estamos quitando transparencia a las cosas. ¿Por qué? Porque en lo adelante, cuando yo me refiera a una encuesta o cualquiera se refiera a una encuesta, va a tener que ocultar el nombre de la empresa para no afectar la empresa con las sanciones a la que la Junta Central Electoral se refiere. Cuando lo correcto es que si yo me refiero a una encuesta, yo le diga aquí a la audiencia a qué encuesta me refiero, a qué firma me refiero. Mire, yo me refiero a tal firma que hizo esta encuesta, hizo este levantamiento y este levantamiento dice eso. Bajo ningún concepto, la revelación de esa información puede ser considerada como una violación a la ley. No. Ese es un derecho de la información y de la expresión y la difusión del pensamiento. Entonces, entiendo las preocupaciones que pueden haber llevado a eso, pero, insisto, quien más se afecta con esta medida es la Junta, porque la Junta necesita organizar elecciones exitosas, y para organizar elecciones exitosas se requiere que la discusión política esté realmente en un orden elevado, pero con la discusión política afectada, porque no se puede hablar a partir de resultados de encuesta, entonces lo que estamos haciendo es quitándole interés a la actividad
política, quitándole interés incluso al contenido mediático y haciendo una serie de cosas que no creo que aporten nada a la democracia, independientemente de que la Junta tenga potestad para esta medida. Ojalá que la revise, porque nosotros hemos vivido con esas publicaciones de encuestas y eso no ha afectado para nada el clima electoral en la República Dominicana. Cambio y fuera.